Seguimos con las conferencias de actualidad, de noticias de actualidad en relación con la profecía, con la número 409. Esta ya es la cuarta parte. Seguramente tendremos una quinta y una sexta. Hoy vamos a hablar de cosas realmente notorias. Tema de... finalizaremos con Israel, con todo lo que conlleva eso. También hablaremos de inteligencia artificial, muy ligado también a la libertad de conciencia. Atentos a la cita, porque va por ahí. Y realmente hay algunas noticias más muy relevantes y lo que nos queda ya después, Vaticano y cosas, pero realmente imperdible lo que estamos viendo. Así que, bueno, nos ponemos en ello. Y empezamos con Europa, en Suecia de nuevo. Queman otra copia del Corán en una playa de Suecia. Aquí nos muestran fotos y vídeos que no vamos a ver hoy, pero fijaros, dice, el acto fue autorizado por la policía cuyos agentes fueron desplegados para contener a un pequeño grupo de personas que se oponían a la quema. Recordad que ya hemos presentado en la última, creo que fue en la última o en la anterior, al respecto de cómo se ven quemado ya Coranes y también Biblias y Torás, o sea que todo esto está poniendo, vamos, nunca mejor dicho, al rojo vivo, ¿no? Animales muertos. Miles de peces mueren en un lago de Reino Unido tras misteriosa caída de los niveles de oxígeno. Llevará años de trabajo reemplazarlos, dijo el vicepresidente del Club de Pesca Pitmur, Richard Reeves, y agregó que nunca se ha visto nada igual. O sea, de repente baja el nivel de oxígeno del lago y los peces mueren, evidentemente. Los peces necesitan filtrar el oxígeno del agua. Accidentes. Al menos 17 muertos tras la caída de un autobús por un barranco en México. ¿Cuántos llevamos ya? Recordáis que habíamos hablado ya de 3 en Perú, 1 en Colombia, creo recordar, y otro ahora en México, de la misma manera, ¿no? Recordad esos demonios que parece que Satanás los suelta para que hagan siempre el mismo mal, ¿no? Como demonios especializados en diferentes daños. Cambio climático, atentos a esto. El clima de verano en pleno invierno. El cono sur registra temperaturas de hasta 38 grados. Argentina, Chile, Uruguay. Fijaros cómo es algo realmente impresionante. Tengo a mi lado aquí a Javi, que es argentino, y nos podría decir si en esta época del año tienen que estar a 38 grados o no. Bueno, estábamos viendo que en lugares del centro de Argentina, como en Córdoba, temperaturas de 35 grados, superior a lo que ahora está haciendo aquí en nuestra parte del mundo donde estamos viviendo. No, realmente yo jamás recuerdo algo así. Es decir, siempre recuerdo que había algún que llamábamos como ese pequeño verano dentro del invierno, alguna semana que era un poco caliente, pero esto, claro, ya es difícil. Hablaba de que hacía 117 años que no se recordaba algo así. Exacto. Y fijaros algo que ya dijimos ya hace un par de conferencias al respecto de este fenómeno, ¿no? Dice, a principios de julio, la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, OMM, declaró que la llegada de El Niño, un evento climático relacionado con el calentamiento del Océano Pacífico, tropical central y oriental, traería condiciones meteorológicas extremas. Recordad que ya lo estuvimos comentando, que realmente era un fenómeno meteorológico que no afectaba a una zona muy local, sino que realmente afectaba al clima mundial. De hecho, el que pudiera dominar El Niño dominaría el clima del mundo. Es como una especie de reacción en cadena que se da cuando ese agua caliente, calienta el aire delante de las costas de Perú y toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica empieza a notar toda una serie de cambios realmente impresionantes. Se hablaba
en cosas que he leído al respecto del niño, cómo se registran, se cree que en tiempos incluso prehistóricos algunas civilizaciones se perdieron por culpa de este fenómeno, ¿no? Cambian completamente los hábitos de lluvia, se pierden cosechas, entonces es algo que puede realmente mermar a los países. Entonces, sabiendo cómo está Latinoamérica, qué es lo que se está jugando el mundo con Latinoamérica, cómo Estados Unidos y Rusia y China también se están jugando Latinoamérica, es realmente curioso que ahora estemos viviendo justamente todo esto con el tema del cambio, ¿no? El niño es realmente, creo que una de las claves que explicará el dominio del clima en el mundo. El secretario general de la organización, Petteri Taalas, advirtió sobre nuevos récords de temperaturas y un calor más extremo en numerosas partes del mundo y en el océano. Fijaros cómo siempre hablan del niño o de la llegada del niño y luego siempre como que lo extienden al resto del mundo, porque realmente es como una especie de detonante de ciclos de aire caliente y frío que cambian los movimientos, digamos, atmosféricos de la Tierra. La declaración del niño por parte de la OMM es la señal para que los gobiernos de todo el mundo movilicen los preparativos para limitar las repercusiones en nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestras economías. Fijaros cómo es algo que no es una cosa baladí, está hablando de que toca muchos niveles de nuestra vida, ¿no? La salud, ecosistemas y economía. ¿Y eso qué es? Eso básicamente es Laudato Si, es unir todos los temas. Solo un detalle, curioso el nombre, el niño. Sí. Estuve pensando justamente en eso también, ¿no? Cómo el niño viene a cambiar el mundo. Hubo un niño, ¿no?, que vino también a cambiar el mundo, lo recordáis, ¿no? Jesús nuestro Señor. Bueno, pues qué curioso, sí. Bueno, seguimos. Corea del Sur. Un conductor atropella y apuñala a una multitud en un centro comercial de Seúl. El atacante, identificado por su apellido Choi, de 20 años de edad, muy joven, fue detenido. Dice, al menos 14 personas han resultado heridas, 2 de ellas en estado crítico, después de que un hombre embistiera con un vehículo y apuñalara a una multitud el jueves por la noche en un centro comercial en el distrito de Bundang, en el sur de Seúl, Corea del Sur. Las autoridades han informado este viernes de que las 2 víctimas que están en estado crítico podrían sufrir muerte cerebral, mientras que la mayoría de los heridos tienen pronóstico grave. Del total, 9 tienen heridas de arma blanca y 5 por el atropello. El atacante, identificado por su apellido Choi, de 20 años de edad, ha embestido con un vehículo en los alrededores de un centro comercial, donde atacó a los clientes de una tienda. La policía le ha detenido a los 5 minutos de la denuncia, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha dado instrucciones a todas las fuerzas policiales para que aborden con severidad el ataque con arma blanca para que la gente no esté inquieta, según declaraciones del portavoz presidencial Kim Eun-hee. El apuñalamiento en la estación de metro de Sienyong es un acto de terrorismo contra ciudadanos inocentes, ha informado Yoon, y ha ordenado además medidas de precaución, ya que se han publicado en línea una serie de amenazas de cometer delitos de imitación. Atentos a esto. Dice, amenazas, apuñalamientos en masa. 1 hora después del apuñalamiento, varios textos amenazantes circulaban por redes sociales, uno de ellos en el que un individuo amenazaba con apuñalamientos en masa en la estación de Ori, también al sur de Seúl, con el objetivo de matar al mayor número de personas posible. En un segundo texto, otro individuo compartía la foto de un arma y amenazaba con matar a 20 personas en la estación de Seoyong hoy, según detalló la agencia surcoreana Yonhap, y las autoridades señalaron que otros 2 textos se habrían recibido algunas horas después con amenazas similares. La policía inició una investigación para dar caza a los autores de esas amenazas e intensificó la vigilancia en Internet, mientras que se enviaron brigadas a las estaciones de metro de Ori y Seoyong, así como a otras 2 estaciones de metro de la zona, para que estuvieran preparadas para responder en cualquier situación de emergencia. Fijaros digamos, como llamado a la imitación. Es algo que es impresionante como las personas pueden
caer en estas cosas, ¿no? Eso denota que hay algo en las mentes de las personas que realmente están esperando una excusa para hacer cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, y sabiendo que Corea del Sur es aliado de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué puede estar pasando también en todos estos movimientos? Lo están declarando como terrorismo. Entonces puede ser algo realmente, bueno, impresionante, importante para el futuro de este país, dado que se encuentra también muy cerca de Corea del Norte, evidentemente. ONU. Naciones Unidas busca imponer ortodoxia LGBT a todas las religiones. Recordad que justo en la última conferencia hablamos de esto. Esta es una noticia de Zenit que amplía mucho más el texto y vamos a ver declaraciones que creo que no nos van a dejar nada indiferentes. El experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género busca que el clero y otros actores basados en la fe cumplan las normas oficiales amigables a los LGBT. Zenit Noticias. La libertad de culto termina donde comienzan los derechos LGBT. O sea, fijaros, esta frase ya tiene algo que creo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Esta es la conclusión de un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre el derecho de la libertad de culto y de creencias. El informe pide a los gobiernos que amenacen y castiguen. O sea, recuerdo que ayer estábamos hablando con Javi, ¿será que han dicho esto? ¿Será que lo habrán dicho con estas palabras? Y se ve claramente que sí, que amenacen y castiguen a los dirigentes y organizaciones religiosas que no cumplan con la ortodoxia LGBT y de manera novedosa y sin precedentes pide a los gobiernos que desestabilicen las religiones desde adentro. Es que es impresionante, ¿no? Apoyando a las facciones pro-LGBT que existan en las diversas denominaciones religiosas. ¿Qué es esto? Lo explicamos el otro día, ¿no? Cómo estamos hablando aquí de unas acciones de las cuales normalmente se acusa, ¿no?, a esos países que quieren desestabilizar a otros países, como por ejemplo Estados Unidos ha hecho en más de una ocasión, ¿no? Fijaros cómo es una táctica para desestabilizar completamente el sistema religioso mundial. Sí, y la frase, la primera, es lapidaria. La libertad de culto termina donde comienzan los derechos LGBT. Entonces, ¿qué es lo importante? Los derechos LGBT. Es decir, aquí ya la libertad de culto, lo que es la libertad de conciencia, es decir, se tenía o se tiene, por lo menos en cierta parte del mundo, Estados Unidos a la cabeza, como un valor sagrado, intocable. Pues se ha acabado. Se ha acabado, porque entonces la libertad de culto tiene que estar supeditada, es decir, la libertad de conciencia, a ciertos derechos, ciertas ideologías o ciertas líneas de pensamiento, bueno, de acuerdo al contexto. Se acabó la libertad de conciencia, o por lo menos es la idea y sabemos a dónde va a llegar. Fijaros que esto es un ensayo de unificación religiosa. Esto es un ensayo claro de también lo que tiene que pasar con la ley dominical. Se introduce una nueva ley, se dice, oye, mira, esto tiene que ser así en las religiones, se tiene que defender el día domingo por el bien de la tierra y punto, y a desestabilizar. O sea, esto es un ensayo realmente, vamos, claro, ¿no? El experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borloz, autor nominal del informe, no oculta su intención de crear un nuevo espacio normativo. Estos son leyes, fijaros lo que hemos dicho al respecto de la ley dominical, ¿eh? ¿Veis cómo es un paralelismo impresionante? En el que los gobiernos impongan normas LGBT aceptables para las religiones. Los límites establecidos en el propio diseño de la libertad de culto y de creencias, incluyendo los derechos fundamentales y las libertades de las personas LGBT, son la clave para la plena compatibilidad de la libertad de culto y de creencia con todas las acciones que sean necesarias para combatir la violencia y la discriminación contra ellos. Incluye él al final de su informe. Es evidente que aquí lo que hay que evitar es violencia, evidentemente. Nadie está diciendo que se vaya a pegar y que se vaya a ir contra una persona por ser homosexual, LGBT o lo que sea, ¿no? El clero y otros actores basados en la fe deben ser amenazados. Es que, fijaros, esto ya pasa, creo que líneas rojas, ¿no? Deben ser amenazados para que cumplan las normas oficiales amigables a los LGBT. O sea, que te amenazan para que seas amigo LGBT. Fíjate que como realmente hay sinceridad, no sé si habrá mucha, ¿no?, en según qué personas. O atenerse a las consecuencias según las conclusiones del informe. Los gobiernos deben alentar a las instituciones religiosas a considerar las formas en que los representantes sean considerados responsables
en los casos en que promuevan discriminación contra los LGBT y otras personas de géneros diversos. Aquí el tema es en definir discriminación. ¿En qué momento es una discriminación? ¿Cuando ellos se sienten discriminados o cuando tú dices algo concreto, ¿no? O haces algo concreto? Esto es algo realmente muy sensible que está realmente abierto a interpretación, ¿no? Cuando las religiones enseñan que la conducta homosexual es un pecado o que el sexo es una realidad biológica inmutable, violan la ley de derechos humanos. Son frases realmente que rompen con todo. O sea, el sexo no es una realidad biológica inmutable. Eso es lo que nos están diciendo. Por lo tanto, atentos a todo esto porque es algo brutal. Lo que va a decir luego es que va ya a traspasar y va a llegar a niveles que nos va a juntar con todo lo que estamos viendo en otros lugares. Existen oscuros rincones donde las personas LGBT son considerados pecadores y ciudadanos de segunda clase, que deben ser despreciados y abusados, dice el informe. Esto creo que tenemos que analizarlo por partes. Los considerados pecadores. ¿Quiénes son pecadores en este mundo, según la palabra de Dios? Absolutamente todos. No hay justo ni aun uno, dice el Señor. Por lo tanto, hasta aquí no se entiende exactamente. Ciudadanos de segunda clase, no debería ser. A todos debemos tratarlos de manera adecuada. Y evidentemente, no deben ser despreciados o abusados. Eso no implica que la Biblia diga una cosa y se aplique. Lo que no se puede hacer es, evidentemente, llevarlo al extremo y empezar a abusar y a despreciar y a ejercer violencia contra estas personas. Aquí están directamente asociando una cosa con la otra sin dejar ningún término medio. Sin dejar ningún término medio. Están lanzándose a asociar ideas de una manera que la gente cuando lo escucha rápidamente no puede decir nada que matice esto, porque rápidamente eres del otro extremo. Vas de un extremo al otro extremo y juegan con este bamboleo constante que te obliga a definirte en un extremo o en el otro, ¿no? Y en el momento que tú quieres poner las cosas en su sitio, pues vas a ser criticado por ambos lados, ¿no? Pero recordemos algo, dice oscuros rincones. Me hace acordar una cita en lenguaje que dice que el pueblo de Dios, el remanente final, será un pueblo oscuro, poco conocido para el papado. ¿Seremos de esos oscuros rincones? Donde son considerados como todos pecadores y obviamente que hay cosas que son pecados claramente. Ahora, aquí es considerado una persona que tenga una tendencia sexual o para aquí, para allá, desviada, es una persona de segunda clase, se enseña que debe ser despreciado o abusado. Bueno, la palabra de Dios y la enseñanza de Jesús creo que todo el mundo la conoce. Todo el mundo conoce lo que Jesús enseñó. Un cristiano, cualquier grupo cristiano, cualquier iglesia que intenta seguir la enseñanza de Jesús genuinamente jamás va a tratar a alguien de segunda clase, ni va a despreciarlo, ni va a enseñar que se le puede abusar. Eso está claro. Y todo el mundo, sea lo que sea y crea lo que crea, sabe lo que enseñó Jesús y quién era Jesús. Exacto, Javi. Madrigal-Borloz pide a los Estados miembros de la ONU que aprovechen a dirigentes e instituciones religiosas que sean favorables a que promuevan la ideología homosexual y de transgénero. Por lo tanto, si quieres subir puestos en estos lugares, en las religiones del mundo, pues rápidamente defiende todo esto y te van a promover. ¿Cuántos no lo van a hacer también por interés? Es que esto está abriendo una puerta realmente, impresionante. Él expresamente apoya a varios grupos religiosos disidentes, como Católicas por el Derecho a Decidir, que promueve el aborto, y Musulmanes por Valores Progresistas, que promueve cuestiones homosexuales y de transgénero. También elogió las opiniones de humanistas no religiosos acerca del sexo como un atributo envolvente, sin significado intrínseco alguno. Ya estuvimos hablando la última vez de esto, pero fijaros que no habíamos leído el tema de atributo envolvente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde llega esto? Quiere decir que hay algo exterior y algo interior que no están unidos. ¿Y a qué estamos enfrentándonos con esto? Con esto nos estamos enfrentando ¿a qué? Nos estamos enfrentando a un concepto de ¿qué? De inmortalidad del alma, de un contenido y un continente. El contenido puede ser de una manera, el continente de otra, y pueden convivir, ¿no? Entonces,
¿qué está pasando con todo esto? ¿Hasta dónde nos lleva el tema de la ideología de género? Nos lleva hasta el tema del espiritismo. Y realmente es algo que tenemos que abrir los ojos y ver que no podemos comulgar con un pie en cada lado en todo esto, ¿no? Madrigal-Borloz arguye que los individuos que se identifican como homosexuales o tienen un derecho de acceder a la espiritualidad en términos iguales a los de todos los demás. Concluye, por lo tanto, que a menos que todas las religiones apoyen las ideas pro-LGBT, dice todas, a menos que todas lo hagan, los individuos que así se identifiquen van a ser marginados y excluidos, causándoles dolor, problemas mentales y potencialmente llevándolos al suicidio y violando en última instancia sus derechos humanos. Fijémonos, si no haces eso, violas los derechos humanos. Lo que ha dicho Javi antes, ¿no? Es una disyuntiva a la que todo el mundo tendrá que enfrentarse. Y fijaros... Sí, es interesante, lo dice, potencialmente llevándolos al suicidio. Sabemos que en estos grupos, especialmente más todavía en cuestiones trans, hay un alto índice de suicidio. Claro, ¿cuál es el tema aquí? ¿Cuál es la causa de que eso pase, de que tengan los porcentajes tan altos de suicidio, estas tendencias? Pues es, digamos, algo que va ligado a sus propias elecciones, que están yendo contra su propia naturaleza y los lleva a un desequilibrio mental que generan estas cosas, o lo que están queriendo hacer, digamos, lo que están diciendo es que no, esto se debe ¿a qué? A gente como nosotros, en el fondo. Es decir, nosotros, si somos cristianos genuinos, que decimos, llamamos al pecado por su nombre, pues estamos llevando al suicidio a las personas. Sabemos que eso es una falacia, es una hipocresía y es una mentira total. Y ellos lo saben. Los que están redactando este informe saben que mienten. Saben que mienten. Saben que hay elecciones en la vida, no solo esta, muchas otras, que como pueden ser drogas, como pueden ser muchas cosas, que llevan a problemas de suicidio, de enfermedades mentales, ¿no? Inclusive, la otra vez hablamos con Ángel, por ejemplo, el tema de la masturbación en un grado excesivo así, es decir, también lleva a problemas mentales muy graves. Entonces, pero achacar todo esto a que el problema básicamente está en la Biblia como tal, bueno, pero por ahí van las cosas. Es interesante porque cabe recordar que lo que estamos comentando es un tema bíblico. Estamos hablando de que la Biblia habla del tema de la inmortalidad del alma, que no es así. El alma no es inmortal, no está separada del cuerpo, y eso también es algo que está surgiendo aquí. O sea que los que escuchen, que entiendan que estamos básicamente defendiendo el texto bíblico. No odiamos a la gente LGTB. En la médula del informe está la opinión de que la sexualidad y la identidad de género son derechos fundamentales en el mismo plano, si no es que en uno más elevado que la libertad de culto. Todos los creyentes, incluidos los dirigentes de religiones y de creencias, tienen una orientación sexual y una identidad de género, y todas las personas LGBT tienen creencias, dice el informe. El informe hace declaraciones respecto a la interpretación de las Escrituras y a teología. Denigra como dogmáticas o modernas invenciones homocolonialistas las interpretaciones de las Escrituras judeocristianas que condenan la homosexualidad y afirma que la moralidad de la homosexualidad es una cuestión de debate teológico. Bueno, si se entra en un debate teológico por esto, sacando 4 textos bíblicos, yo creo que se acaba el debate rápido. La cuestión es que si se quiere llevar allá a tema tradiciones y a tema cuestiones puramente culturales o de coyuntura moderna, digamos, ¿no? El informe niega que los trabajadores de la salud por razones religiosas puedan objetar a proveer abortos o tratamientos y cirugías afirmantes, inclusive a niños. También niega a los proveedores de bienes y servicios, como pasteleros o floristas, pueden rehusarse a prestar servicios a personas o celebraciones por razones de objeción de conciencia. Arguye que las escuelas parroquiales no pueden despedir a profesores por razón de su orientación sexual o identidad de género. A final de cuentas, Madrigal-Borloz promueve el matrimonio homosexual como un derecho humano más alto que la libertad de culto. Aún insinúa que se debe forzar a los clérigos
a llevar a cabo matrimonios homosexuales a costa de perder su privilegio de llevar a cabo matrimonios reconocidos legalmente. Vemos que esto es ir directamente en contra de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es un culto, entonces ya no hay libertad de culto, no hay libertad de palabra. La palabra de Dios no se puede predicar. Y si predicas la palabra de Dios, estás fuera y eres, pues bueno, todo esto. No respetas los derechos humanos y quieres y odias a todas las personas que son diferentes, ¿no? Pues esto no es. Un enfoque basado en derechos humanos afronta directamente las concepciones de familia que excluyan a personas LGBT. El ataque por múltiples frentes que hace el reporte contra la libertad religiosa será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el martes en la tarde. Y bueno, entramos ya en nuevo orden mundial. Dice, arranca el segundo día del Foro Económico Internacional centrado en el avance hacia un nuevo orden mundial. Fijaros cómo ya rápidamente, sin ningún tipo de tapujos, se muestra ya el concepto nuevo orden mundial como algo pues, totalmente asumido, algo que recuerdo cuando se empezó a hablar, poca gente lo hablaba o solo era el mundo, digamos, más conspiranoico, y en cambio ahora pues, es ya un tema reconocido, corre por todo el mundo conoce estas palabras y ya está socializado, ¿no? Y fijaros cómo esto, pues bueno, solo hace que avanzar y avanzar hasta llegar a lo que será, bueno, pues la ley dominical, y la conversión del mundo, ¿no? Pues hablando de ley dominical, el ministro de Justicia recurre a la Corte Suprema para evitar que las tiendas eludan la prohibición comercial dominical de Polonia. Recordemos que Polonia ejerció una ley por la cual los negocios debían cerrar en domingo. Pues resulta que en estos casos ha habido algunas tiendas que han intentado hacer, pues bueno, echa la ley, echa la trampa, decimos aquí, ¿no? Pues en vez de cerrar, pues han intentado pues, convertirse en, bueno, en una oficina de turismo o en una oficina de correos, porque resulta que así eran las que tenían la excepción y podían estar abiertas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que el gobierno se ha enfadado y ha dicho, bueno, a ver, que los legisladores se pongan las pilas y no permitan que esto pase, ¿no? Entonces, bueno, vemos tweets como este, ¿no? En el que dice, había otro tuit en el que decía, creo recordar, que hablaba de que, bueno, que el domingo era para tomar, eso dice, el domingo es tiempo para pregar con la familia, dice en inglés, ¿no? No es tiempo para estar, bueno, trabajando, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, digamos, la importancia a nivel profético, bueno, de la parte oscura para el Vaticano que tiene Polonia. Polonia es un país a nivel político complicado siempre para Europa, pero lo necesitan, aunque tienen sus roces con la Unión Europea en gran manera, especialmente por este, llamámosle, conservadurismo cristiano que tienen, o católico más que cristiano. Pero sabemos que para el papado es muy importante, justamente por el peso que tiene el catolicismo en Polonia, y ya sabemos, a pesar del Papa y videntes, es decir, en el siglo XX especialmente, Polonia ha tenido un peso muy grande en toda la cuestión, digamos, vaticana. Y lo va a tener, lo sigue teniendo y lo va a tener en gran manera con todo lo que conlleva la ley dominical. Desde luego, y está claro que estas situaciones son otra vez lo que decíamos hace un rato, ¿no? Ensayos, puestas a punto, ver cómo reacciona la opinión pública y bueno, ir aprendiendo ellos también cómo poder meter esto cada vez mejor en la sociedad, ¿no? Columna de España. Votar el domingo puede ser un dilema para los cristianos. Bueno, esto es un artículo que también es interesante. Dice que las elecciones evidentemente llegaron, ya pasaron, el 23 de julio, fue en domingo. Y dice las elecciones llegan a principios de este año, no en diciembre sino en julio, pero peor es el hecho de que la votación es el domingo. Para los cristianos que celebran esto como el Día del Señor, esto significa una separación adicional del mundo de la política. Evidentemente un cristiano no guarda el domingo, guarda el sábado, evidentemente ellos se refieren al mundo católico, ¿no? Y es algo, bueno, interesante porque yo siempre hablaba con católicos y demás,
y decíamos, bueno, vosotros el domingo lo guardáis o no lo guardáis, porque es vuestro día, digamos, especial, que vais a misa y tal, pero luego después del domingo vais a hacer cualquier otra cosa y podéis incluso trabajar o lo que haga falta, ¿no? Entonces, claro, nosotros comparábamos cómo guardábamos el sábado y ellos cómo guardaban el domingo, y efectivamente algunos me reconocían que, bueno, que tampoco estaban guardando exactamente el día como un día de reposo el domingo, ¿no? Y me sorprende porque, bueno, ver este artículo ya empieza a denotar que hay ya partes de la sociedad que están ya reclamando un domingo muy parecido a lo que sería un sábado, ¿no? Un domingo respetando ciertas reglas, ciertas normas del descanso del trabajo, ¿no? Incluido como trabajo, pues esto, ¿no? El hecho de ir a votar, ¿no? Ahora es interesante, si alguien lo quiere leer un poco, que esta persona habla mucho de los mandamientos de Dios. Inclusive habla de las 2 tablas de la ley. Y dice como, bueno, si nos llevan a tener que violar la primera tabla de la ley, ¿qué quedará de la segunda? Y uno dice, ¿pero cómo? La primera tabla donde ya que hay 4 y ya 2 se los han cargado. Pero bueno, yo una vez no sabe cuando estas personas si realmente ya son, bueno, a pesar de bíblicamente tan ignorantes que ya no saben lo que dicen, si son o se hacen, como decimos. Pero bueno, esperemos que simplemente sean y que cuando conozcan el mensaje realmente, bueno, conozcan realmente lo que dicen los 10 mandamientos. Muy bien, aquí sigue la noticia por si queréis acabar de ver. Y bueno, y entramos en un tema otra vez relacionado con lo mismo. Tema dibujos animados, pero no con lo que hemos hablado ahora, sino con lo que hemos hablado antes del tema LGBT. Elementos, primera película de Disney con personaje no binario, fracasa en taquilla. No es la primera vez, ¿eh? Si leemos el artículo, veremos que con Buzz Lightyear también tuvieron problemas porque hubo el primer beso lésbico y también hubo pues, ramas de la sociedad, sobre todo entidades pro vida, que lo que hicieron fue recomendar a la gente que no fuera a verla. Si nosotros vamos juntando todos las piezas de este puzzle, vamos viendo cómo se va juntando el tema de Sound of Freedom justamente con activistas en contra de este tipo de películas que hace que en la sociedad cale el mensaje de que no se deben ir a ver. Entonces, fijémonos cómo esto, juntado con el tema de las elecciones, con el Trump como favorito, ante todo, pues hay hay una avalancha de idealismo al respecto de la derecha, ¿no? del mundo pro vida, ¿no? Aquí sigue la noticia explicando esto que estamos comentando y ahora vamos a pasar a algo realmente impresionante. Vamos con el lado oscuro. Bueno, la imagen es bastante impactante esta, realmente. Renombrado historiador cree que la inteligencia artificial podría cambiar la religión y crear una nueva Biblia. Vaya. Pero es interesante lo que dice aquí, vamos a leer. A lo largo de la historia, las religiones soñaron con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana, por una entidad no humana, sostiene Yuval Noah Harari. Dice, a lo largo de la historia, las religiones soñaron con tener un escrito por una inteligencia sobrehumana. Este personaje, digamos, historiador, es judío. Sorprende que un judío diga algo así. Renombrado historiador. Bueno, pues vamos a comentar algo. Dice, el historiador y escritor israelí, bueno, digamos que es israelí, claro, judío, de religión, bueno, ahí sabemos que es un poco a veces como el tema del catolicismo. Bueno, soy católico no practicante. De alguna manera todos son judíos, algunos practicantes y otros no. Pero sabemos que la identidad nacional está muy ligada también a la identidad religiosa en lo que es el tema de los judíos, eso es indudable. Dice, Yuval Noah Harari vaticinó que en el futuro la inteligencia artificial podría cambiar la religión y crear una nueva Biblia, es decir, un nuevo libro o una Biblia un poco modificada. Dice, la inteligencia artificial, la IA, que es algo que vemos mucho, ¿no?, es la primera tecnología que puede crear nuevas ideas. La imprenta, la radio, la televisión transmiten, difunden las ideas creadas por el cerebro humano, pero la mente humana
por la mente humana, pero no pueden crear una idea, afirmó durante el foro Inteligencia Artificial y el futuro de la humanidad, que tuvo lugar la semana pasada en Lisboa. Johannes Gutenberg imprimió la Biblia a mediados del siglo XV. La imprenta imprimió tantas copias de la Biblia como le ordenó Gutenberg, pero no creó una sola página nueva, explicó. En ese sentido, señaló que, gracias a las innovaciones de la inteligencia artificial, esta puede incluso escribir una nueva Biblia. A lo largo de la historia, las religiones soñaron con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana, por una entidad no humana, continuó. Bueno, por lo menos una cosa es clara, todas las religiones han dicho y declarado y siguen proclamando que su libro ha sido creado o inspirado por una inteligencia sobrehumana. ¿Es un sueño? ¿Es algo que se aspira o es algo que parte como base? Ya ves que la manera él que tiene de escribir la historia siempre es un poco, bueno, no es muy sólida. Lo digo porque es una persona que yo personalmente, voy a decir un poco lo que sé, no he leído ningún libro de él, no tengo interés de leerlo, quizás en algún momento si no me queda otra lo haré, pero espero que no. Pero dice, él es renombrado historiador. A veces vemos cuando realmente interesa levantar y potenciar a alguien, ¿no? Es decir, promocionarlo y que realmente sea alguien que influya en la opinión, en las ideas y en algo tan importante como la historia. Pero realmente es alguien polémico y donde, hay mucha gente que duda mucho de la credibilidad de este hombre. Todo es muy en este sentido, ¿no? Ya vemos las palabras que usa y las frases que usa no se atienen realmente a la realidad de lo que es la historia. Es decir, los libros podrán ser inspirados por este o por el otro, pero todos proclaman que son inspirados y en gran manera ninguno miente. Otra cosa es quién lo inspira. Aquí lo tenemos, a esta persona israelí. En unos años puede haber religiones que sean realmente correctas. Es decir, en unos años puede haber religiones que sean realmente correctas. Es decir, ahora no hay ninguna entonces, según él. Solo piensa en una religión cuyo libro sagrado está escrito por una inteligencia artificial. Eso podría ser una realidad en unos años, vaticinó Harari. Bueno, como poder ser, puede ser. ¿Que será una religión correcta? Bueno, para los que programan la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo las inteligencias artificiales están programadas. Claro que son ya programas donde, llegan a los límites o han traspasado los límites o están traspasando el límite de lo que era hasta ahora, quizás, pero no dejan de ser programadas. Vamos con Israel. Quería simplemente reflexionar así rápido sobre esta noticia que hemos leído, porque la verdad es que es simplemente crear un Dios nuevo para que cree una Biblia nueva. Cuando nosotros vemos esto, nos recordamos cuando en la palabra de Dios habla de esos hombres que cogían una madera, la talaban, la preparaban, la adornaban y luego la adoraban y esperaban que como que les dijera algo, ¿no? Aquí ¿qué tenemos? Tenemos algo creado por el hombre, es que no podemos olvidarlo esto. Creado por el hombre y que luego le vamos a pedir a esto que nos haga una Biblia para que guíe nuestras vidas. Es una idolatría, pero llevada al extremo y a una línea tan fina que es el leño del siglo XXI esto. Y claro, en la Biblia dice, porque Dios dice, porque el leño ni os habla ni os oye. Pero sí, nos habla y nos oye. Pero evidentemente hay alguien ahí que nos hable o nos oiga. Hay una persona como Dios persona. Eso es interesante porque ahí entramos otra vez en la naturaleza de Dios, de Cristo, y cómo realmente es una persona pensante, creativa, creadora, pero esto crea porque el hombre le ha puesto unas leyes, ¿no? Entonces es interesantísimo meditar sobre esto porque nos lleva a la Biblia hoy. O sea, es la idolatría máxima hoy, ¿no? Sí, esto es como decir, el Dios creó al hombre y el hombre creó la religión. Aquí el hombre crea la inteligencia artificial y la inteligencia artificial crea otra religión.
Son este tipo de cosas. Recordemos que esta persona tiene un libro que quizás es el más famoso que se llama Homo Deus, ¿no? Como hombre Dios. Entonces vemos que más que historiador es una especie de apologeta, alguien que defiende una cierta perspectiva de que panteísta, de que todos somos dioses y de que el hombre evoluciona para convertirse en Dios. Y lo que un poco se ve es que la historia está un poco llevada en ese plan, lo que él dice de la historia. No es, digamos, por lo que se ve, no es alguien muy fiable a nivel de historia. Vamos con Israel. Bueno, veíamos un personaje israelí, ahora seguimos con Israel. Ya sabemos lo determinante que ha sido, bueno, no solo Israel, prácticamente en toda la historia de la humanidad, por lo menos el pueblo de Dios y también en gran manera cuando ya fue nación, pero en gran manera, en lo que respecta a los tiempos finales, hoy y cada vez más. El ex primer ministro de Kosovo abrió una embajada en Jerusalén y busca una asociación estratégica con Israel, ¿no? Dice, Abdullah Hoti, uno de los responsables de la normalización de las relaciones con Kosovo, realiza la primera visita especial de una delegación kosovar al país. Aquí vemos Kosovo, son de estas, digamos, repúblicas que quedaron del desmembramiento de Yugoslavia, es en el lugar donde sigue habiendo mucho conflicto y donde esto no ha acabado todavía. En una visita oficial, una delegación kosovar encabezada por el líder político Abdullah Hoti busca, entre otras cosas, abrir una embajada israelí en Pristina, la capital de Kosovo. Durante su mandato como el quinto primer ministro de Kosovo, instaló una embajada en Jerusalén. Fue uno de los primeros países en instalar su embajada en esa ciudad. A cambio de esto, Israel tomó la decisión política de reconocer la independencia kosovar declarada en 2008. Esto sigue siendo algo, digamos, de conflicto, la independencia de esta región de Kosovo, lo que era la antigua Yugoslavia. Eso consiguió normalizar las relaciones diplomáticas entre los países. Hoti afirmó este miércoles, luego de su llegada a Israel, que Kosovo busca establecer una relación estratégica con el país. Está claro que cualquier país, para Israel cualquier país que los apoye, bueno, esto en general uno puede decir, bueno, esto le pasa a cualquier nación, es verdad, que los apoye ellos, bueno, los beneficiar también, siempre son estos pactos. Israel busca, como siempre, aliados y algo que se ha venido una línea, digamos, una tendencia que lleva unos años, son los países que ya directamente dan un paso más al frente y quieren poner su embajada en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel, bueno, habla de Jerusalén como la capital histórica, pero pensemos que Jerusalén es el territorio en disputa. Hoy no es la capital de Israel, la capital es Tel Aviv. Israel, parte de Israel pertenece a Cisjordania, sigue el conflicto con Palestina. Inclusive el Monte del Templo, la región del Monte del Templo no le pertenece a Israel, pero ellos con esto lo que se busca, con cuanto más naciones, estados pongan su embajada en Jerusalén, es como que ellos tienen más fundamento para reclamarla y poder declararla como capital de la nación. Pero este es el punto de conflicto fuerte. En diálogo con medios locales, el representante del Parlamento afirmó que eso significaría trabajar muy de cerca, no solo en la cooperación económica y las relaciones diplomáticas y cosas por el estilo, sino trabajar juntos y compartir información, ayudándose mutuamente para aumentar las capitales en términos de seguridad, desarrollo estratégico. La delegación kosovar se reunió con Amir Ohana Malul, miembros del Knesset, y con el ministro de Bienestar, Jacob Margi. Luego de las reuniones, Hoti afirmó que se trabajará para firmar un acuerdo de libre comercio y la eliminación de la doble carga impositiva. Además, el líder kosovar pidió a Israel la apertura de una embajada nacional en Pristina. Aquí está el tema, ¿no? También el reconocimiento de Kosovo como una nación. Entonces, lo que quieren es que haya embajadas de distintos países en Pristina, en la capital de Kosovo. Aquí ahí es, bueno, es un tomar y dar, ¿no? Yo pongo mi embajada en Jerusalén y entonces tú pones una embajada en mi capital, así podemos cada uno poder sacar, digamos, el beneficio que apunta y que quiere. El ejército de Israel mata a un palestino durante una operación para demoler una casa en Cisjordania. Aquí otra vez el tema de estos lugares, bueno, en Cisjordania, que Israel va ocupando y poniendo sus colonos. La violencia es algo de nunca acabar.
tratados de paz. Yo desde que tengo uso de conciencia siempre he visto a presidentes, especialmente de Estados Unidos, uniendo las manos entre un israelí y un palestino, pero los muertos siguen contándose por centenares y por miles. Rusia abrirá en Jerusalén una sucursal de su embajada en Israel. Esta es una noticia interesante porque vemos esa tensión que hay entre Rusia e Israel y que sabemos que habrá y llegará, bueno, al extremo, según lo que nos dice la Biblia, Gog y Magog. Y si alguien no sabe de esto, que vea lo que Víctor ha presentado sobre Gog y Magog, así directamente. Pero vemos que también hay sus acuerdos y sus, bueno, sus apretones de manos en depende qué momento. Ahora, aquí hay algo aparentemente, bueno, beneficioso para los dos, amistoso, digamos. Vamos a ver por cuánto tiempo. 7 soldados israelíes heridos en combate en Jenin, 4 palestinos muertos, un apache abre fuego, más violencia. 4 israelíes asesinados y 4 heridos en Cisjordania, 2 territorios palestinos abatidos. Estas son noticias de junio. Ya estábamos comentando cómo estas conferencias que estamos haciendo ahora de noticias son de este más o menos último mes y medio. Israel construirá 1000 casas en Eli como respuesta al ataque terrorista que dejó 4 muertos. Vale, siempre las respuestas de Israel son contundentes. Es decir, es como decir, si tú nos matas 1, nosotros te matamos 10 o más. O también hacemos esto, que 1000 casas más en estos territorios que va ocupando Israel de lo que es Cisjordania. Un dron israelí aniquila una célula terrorista en el norte de Cisjordania. La operación militar a gran escala de Israel en Jenin continúa y deja 8 muertos palestinos. Aquí vemos cómo ha ido avanzando las semanas y sigue el problema y el conflicto. La operación a gran escala de Israel en Jenin deja al menos 9 palestinos muertos. Van pasando los días y se siguen contando y aumentando los muertos. Atentado en Tel Aviv, 7 israelíes heridos, 3 graves. El terrorista fue abatido. Esto es algo, sí, obviamente común en todas las noticias. Cada vez que hay un tema en territorio israelí, siempre el terrorista obviamente es abatido. Bueno, eso yo no voy a hablar si eso está bien o mal, porque vale, ir a hacer atentados a gente, sea lo que sea, no, más allá del conflicto, bueno, el terrorismo siempre es condenable, venga de quien venga y en cualquier contexto, eso está claro. Videos, dice, bueno, multitudinaria protesta en Tel Aviv tras la dimisión forzada de un jefe de la policía. Aquí vemos ya, empezamos con los conflictos en Israel políticos, ya esta es cuestión interna. Mueren 2 terroristas palestinos en un tiroteo con fuerzas especiales israelíes. Claro, vemos que si tomamos un mes y medio, estas noticias son abundantes. La violencia ahí es algo cotidiano, es el pan de cada día. Terrorista palestino abatido en un tiroteo con soldados israelíes en Cisjordania. 4 asesinatos en el colectivo árabe de Israel en 24 horas. ¿No? Hay un colectivo árabe israelí, bueno, y ya llevan, dice, desde este año 121 muertos. Más que en todo lo que fue el 2022. Estamos prácticamente un poco más de la mitad de año, ya han muerto más de este colectivo árabe-israelí que en todo el año pasado. No, creo que cabe recordar que estamos viendo una cantidad de noticias que sí, que son reunidas de hace mes y medio, pero bueno, son una gran cantidad relacionadas siempre con este conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Y tenemos que recordar que esto siempre está sucediendo porque algo tiene que desencadenarse aquí, que el Vaticano ponga aquí pues su templo, ¿no? El tercer templo de Jerusalén y demás. Y toda esta tensión tiene que desembocar en que eso se cumpla de alguna manera, ¿no? El presidente de Israel se reunirá con Biden el 18 de julio en la Casa Blanca. Vemos... A ver, es el presidente. A veces en nuestros países, que generalmente el presidente es el que manda, hay países que tienen presidente y primer ministro. Generalmente cuando es así, en realidad el hombre fuerte es el primer ministro. Este no es el primer ministro, que ese es Netanyahu, el hombre fuerte. Este es el presidente. Tiene no es lo mismo, pero no es el que tiene el más peso, obviamente.
Pero bueno, las relaciones obviamente entre Estados Unidos y Israel son ya más que conocidas. Dice, Israel invertirá más de 100 millones de NIS en el desarrollo de biochips y biodispositivos. Bueno, 100 millones son más o menos unos 25 millones de euros. Esto es más, llega cerca de 28 millones por lo que vi en la noticia. NIS es la moneda israelí. Aquí vemos, bueno, tema de chips. Este es un tema hoy muy importante, el tema de Taiwán, el tema de China. Sabemos la batalla que hay económica, inclusive ya política por todo lo que es la cuestión de tecnologías, del 5G, del 6G, del 7G y los G que sean, por el tema de los chips. Pero aquí estamos hablando de biodispositivos y biochips, ya también un tema, bueno, más avanzado todavía inclusive. Hablan de 113 millones, eso es como 28 y pico de millones de euros. Vimos en la última conferencia que esta segunda generación de chips es esa generación de chips que está, digamos, compenetrada con las células biológicas, con las células humanas, y son capaces de controlar estas células, incluso utilizar estas células como parte de ellos mismos, ¿no? O sea, es implantar realmente un chip de una manera, pues fusionar el chip con la humanidad, ¿no? Sí, sí. O también podría ser para animales, pero bueno, con la cuestión ya biológica, totalmente lo que es el transhumanismo. Más de 150.000 israelíes vuelven a protestar contra la reforma judicial de Netanyahu. Este es el gran tema, ¿no? Es decir, Netanyahu, que está intentando hacer estas reformas donde, bueno, lo que dicen es que se está acabando la separación de poderes, el Estado de Derecho, él tiene ciertas causas pendientes que también esto lo favorecería para que no lo puedan, sentenciar, no pueda recibir una condena. Pero, ¿quién apoya a Netanyahu? Bueno, sabemos que es la parte más ortodoxa, la parte más de derecha, inclusive la cuestión más religiosa. La gente más secular, los más liberales, son los que están en contra, pero está llevando a un punto de, otra vez, una grieta, un quiebre en la sociedad. Y especialmente aquí estamos viendo entre la sociedad, los laicos y luego la parte religiosa, que son los que apoyan a Netanyahu. Una gran manifestación recorre Tel Aviv contra la reforma judicial de Netanyahu. Sabemos que también Israel tiene un papel obviamente preponderante en el tema, todo el tema profético final. Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo se van a llevar las cosas para que inclusive la cuestión, la gente, la parte religiosa, que es muy, digamos, tiene muchísimo peso, aparte de tener una cantidad de miembros bastante grandes, los grupos ortodoxos, digamos, la gente religiosa en Israel tienen un peso en la política, especialmente en este partido, el partido del Likud. ¿Cómo se llevarán las cosas? ¿Qué tendrá que pasar para que acepten la ley dominical? Esto es algo que a veces uno, realmente para mí sigue siendo como un enigma, más que todo en Israel, pero sabemos que se hará, sabemos que se hará, pero bueno, ya se empiezan a dar pasos, que es empezar ya a limitar, a acabar con la separación de poderes. Y cuando se acaba con la separación de poderes, se empieza a acabar con la libertad de conciencia, y cuando se acaba con la libertad de conciencia, pues eso es el camino ya hecho y listo para la marca de la bestia. El sábado es el pacto, el sábado es libertad de conciencia. El domingo, el falso día de reposo, es todo lo contrario. Entonces, cuando se van por estos caminos, es que el domingo todo se apresura para que el domingo se pueda imponer como día de reposo, porque el sábado implica libertad de conciencia. Es verdad que eso lo puede pervertir los judíos, ¿quién más que los judíos que lo han hecho, especialmente en la época de Jesús? Pero la esencia del sábado es el pacto de Dios, es la libertad de conciencia. El domingo, un falso de reposo, ya la esencia va en contra de la libertad de conciencia. Siria, Israel atacó blancos en Damasco, 2 soldados heridos. Este es otro conflicto que viene de años y que es ya un conflicto ya no con un grupo llamado terrorista, sino con una nación establecida que es Siria, aliado obviamente de Rusia. Pero el conflicto con Siria es muy, muy acuciante desde hace muchos años y vemos este tipo de ataques de Israel, un misil aquí, un misil allá, aquí vemos el avión, el F-35. La visita de Herzog
a Estados Unidos un mensaje para el gobierno de Israel. Esto es de Aurora. Sabemos que es este medio israelí en español. Aquí vemos, bueno, la noticia un poco del presidente aquí de Israel con Biden. Aparentemente, según dicen, la relación ahora del gobierno de Biden, el mandato de Biden con Netanyahu no es el mejor, pero bueno, siempre van de las manos estos países, esté quien esté en el gobierno de Estados Unidos. Si alguien quiere leerla. Un joven palestino muere en Cisjordania a manos del ejército de Israel. Ya, esto es del 20 de julio, sigue el conflicto, obviamente, de nunca acabar. 3 terroristas palestinos abatidos por soldados israelíes tras atacar en una aldea de samaritanos. Todo esto es Cisjordania. Aquí vemos una noticia interesante. Dice, periodista israelí se viste de franciscano y visibiliza la discriminación contra católicos por parte de judíos. Bueno, claro, es contra católicos porque llevan hábito, entonces son altamente reconocibles, pero creemos que esta gente que, bueno, que los discrimina, ¿hacen diferencia entre cristianos? No lo creo. Lo que pasa es que los católicos son los que, bueno, se ven de lejos, por así decir, cuando tienen hábito, por supuesto. Dice, el episodio llevó a que el embajador de Israel ante la Santa Sede se expresara al respecto. Aquí nos cuenta un poco de que inclusive los niños, es decir, hasta niños y todo, los escupían, les insultaban. Bueno, iba un franciscano, el abad, un franciscano y un periodista disfrazado, vestido con el hábito franciscano. Claro, se habrán metido en los lugares más ultraortodoxos, por supuesto, pero vemos que la cuestión a veces, el otro día hablábamos cuando se quemaron Coranes, Torá y Biblias, que los que más lío hicieron fueron los musulmanes y los judíos. La parte, digamos, fundamentalista, si se quiere, de Israel, también hay un fanatismo muy grande. Y eso, digamos, ya lo vemos en la Biblia en la época de Jesús y es como que no ha mermado. También son centros muy peligrosos, inclusive. Cierta gente en Israel con la cuestión religiosa. Y esto lo que hace sobre todo es aumentar el victimismo, ¿no?, de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que el mismo Papa ya hace tiempo que hablaba del ecumenismo de la sangre, porque todos somos perseguidos, pero claro, es ponerse en una situación realmente, digamos, contraria, ¿no? Sí. Bueno, aquí se puede entender porque es un periodista de Israel, que alguien puede hacerlo para, digamos, exponer también el fanatismo y la intolerancia dentro de su propia nación, en este caso, pero sabemos que siempre con el catolicismo. Hay algo que está claro, el catolicismo, en lo que es dentro del cristianismo, por así decir, siempre va a la cabeza. Estamos viendo que ahora quien está yendo al frente, como echándose el peso al hombro en los conflictos contra lo que se está presentando en la película Sound of Freedom. Es decir, quién está enfrentando, quién está poniendo el pecho y poniéndose en primera línea para enfrentar, llamémosle, el mal, pues es el catolicismo. Y luego los otros cristianos detrás. ¿Quiénes son los que están sufriendo persecución? Bueno, aquí vemos por sobre todo los católicos primero. Esto es algo que a ellos les interesa mucho. Decir, ves, nosotros somos la iglesia verdadera. A nosotros somos a los que más persiguen y cuando hay que ponerse con valor y defender, por así decir, la cruz o a Dios, nosotros somos los primeros también. Y bueno, esto le funciona porque mucha gente ve que aparentemente es así y vemos cómo las iglesias ahora, muchas iglesias evangélicas y de todo tipo, se están poniendo, por así decir, por detrás del Vaticano para apoyarlos en la lucha que ellos encabezan a favor supuestamente de la verdad, del evangelio y de Jesús y todo lo que sea. Pero bueno, es un método de propaganda también de ellos. Pero pensemos, y esto ya lo venimos diciendo, que algo pasará en el Vaticano, pero no será solo en el Vaticano. Habrá una persecución fuerte, especialmente hacia el catolicismo. Y falta muy poco para eso. Y eso es lo que le dará también el poder, no solo político al final, sino inclusive religioso en lo que es todo el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Todos lo reconocerán como cabeza de esta religión mundial, digamos, que es, bueno, lo que se está haciendo.
aquí vemos un poco la noticia. Seguimos, atentados. Bueno, esto ya realmente, ya estamos en 1 de agosto, esto hace muy poco. Atentado en Malé, Adumín. 6 israelíes heridos, el terrorista fue abatido. Bueno, los terroristas aquí obviamente lo tienen claro. Ellos harán lo que hagan, pero les cuesta la vida sí o sí. Terrorista palestino intenta apuñalar israelíes y es abatido en Cisjordania. Muere un terrorista en un enfrentamiento con soldados israelíes en Cisjordania. Bueno, ya vimos el tema de Israel. Hemos visto bastantes noticias hoy de mucha importancia, tema de libertad de conciencia, tema de, muchísimas cosas realmente que estamos viendo. Y vamos a terminar, como siempre, con la cita de Ellen White. Vamos a ver, este es sacado de, uno de sus libros más famosos, quizás junto con El conflicto de los siglos, el otro gran libro de Ellen White, el que nos narra, digamos, la vida de Jesús como, digamos, obviamente, aparte de los evangelios y lo que dicen los mismísimos evangelios, como ningún otro libro, como nadie, ninguna otra pluma lo ha narrado, la vida de Jesús. Recomendable cualquier que no haya leído este libro y que se considera cristiano, pues que lo lea y realmente si ama a Jesús, si realmente ama a Jesús, si realmente lo conoce, bueno, verá que eso se ampliará y se magnificará muchísimo más luego de terminar este libro. Es realmente impresionante. En el monte de las Olivas. Y dice, las autoridades harán leyes. Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal, que observa sus mandamientos. Bueno, en esta serie de conferencias, esta es la cuarta que estamos viendo, hemos visto algo. Estos, digamos, ataques, a veces disfrazados como algo bueno, hacia la libertad de expresión y ya por último hacia la libertad de conciencia directamente, ya con la ONU a la cabeza. Pensemos que todos los países al final van en lo que la ONU va diciendo. A veces hablamos de Agenda 2030 y pensamos que, y a veces inclusive hasta nosotros, y a veces a mí me pasa, que cuando decimos Agenda 2030 le identificamos únicamente con la parte, digamos, progresista, ¿no? Con lo que también a veces se le llama agenda globalista, pero no es del todo así. Esa es una rama de la Agenda 2030, porque pensemos que los países, inclusive Rusia, China y muchas naciones o muchos grupos que están en contra de la parte progresista, todos ellos han firmado la Agenda 2030. En el 2015, Rusia, China, por ejemplo, India, todos los países estuvieron de acuerdo en la declaración de la Agenda 2030. Entonces esto va mucho más allá y hay en un punto en donde todos están de acuerdo. Y en esto están todos de acuerdo, porque aquí que nadie piense que tanto Putin como Xi Jinping o como Donald Trump o como Bolsonaro o Orbán o quien sea van a defender realmente la libertad de conciencia. No, serán ellos, especialmente ellos, los que implantarán la ley dominical. Bueno, por supuesto que será Estados Unidos, pero serán los primeros también, de alguna manera, bueno, todo será primero en los países cristianos, pero ellos también apoyarán esa vuelta a la moral. Y eso pasa por pisotear y anular la libertad de conciencia. ¿Para poner los principios de Dios? No, los principios del Vaticano. Algunos pueden parecer que son los mismos, otros, como el tema del domingo o las imágenes, son totalmente contrarios, pero cuando se viola un mandamiento, cuando se pisotea un mandamiento, se los viola todos. Se puede hablar de no robar, de no mentir, de no matar, pero si ya violas uno, terminarás robando, matando, violando y todo lo que fuere. Y sabemos que eso va a pasar. Estamos avisados. Esto es en gran manera para los cristianos. No nos dejemos engañar con este falso reglamento, con que va a venir ahora un movimiento donde va a restablecer las verdades de la Biblia. No, eso no va a pasar. El pueblo de Dios será, como ya lo decíamos, un pueblo pobre,
poco conocido, oscuro, pequeño, pero defenderemos y Dios nos ayudará y Dios tendrá hasta el fin un pueblo que guarde sus mandamientos, con lo cual nunca Satanás podrá reclamar la tierra como suya. Dios siempre se ha asegurado que haya gente que guarde sus 10 mandamientos y hasta el fin los tendrá. Roguémosle a Dios y pongámonos manos a la obra para estar entre ese pueblo, sea que vivamos o muramos, pero así tendremos la vida eterna. Por más, como siempre, la página para encontrar todo el material, que ya desde ya casi pronto va a ser 20 años, y luego, como siempre, nuestra gratitud hacia las personas por toda la colaboración, pero más allá de los donativos y más allá de las oraciones, también especialmente por a todos aquellos que están junto a nosotros, todos los que estamos intentando dar el mensaje. Aquí todos somos simplemente eslabones de una misma cadena y esto es lo que tenemos que hacer, expandir este mensaje, estas conferencias y todo lo que tenga que ver con la verdad del cuarto ángel. Y esta es la obra que tenemos que hacer para poder estar con Dios con la frente en alta y poner nuestras coronas, como ya lo dice la Escritura, nuestras coronas a sus pies. Hermanos, que Dios los bendiga mucho y como siempre, el Señor viene. Maranata 2031.